Yo creo que los peruanos merecemos una explicación de cómo es posible que nos pase en la misma pandemia 2 veces lo mismo. Llegamos tarde. Llegamos tarde a las pruebas y estamos llegando tarde a las vacunas. O sea, ¿quién es responsable de que esto nos haya ocurrido? A ver, Nicolás, vamos por partes y por cucharadas. Lo que estamos es ciertamente a un momento de incertidumbre sobre la conclusión de un largo proceso de compra de las vacunas. Proceso que se inició en junio de este año con la conformación del primer comité multisectorial, que tocó las 3 puertas que existen para conseguir la vacuna. La primera puerta es la relación gobierno a gobierno. Y el presidente Vizcarra y muchos de nosotros hemos participado en reuniones con el gobierno chino, con el gobierno ruso, con el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. La segunda puerta es gobierno-empresas. El que habla inició el primer convenio de confidencialidad, lo inicié yo con la empresa Pfizer, justamente, además con Sinovac y con Butantan en Brasil. Y esto ha seguido creciendo. Actualmente hay una veintena de convenios firmados de confidencialidad. ¿Qué significa eso? De desarrollo de la vacuna y de voluntad de compra. Esos convenios no se pueden revelar. La tercera puerta es el mecanismo COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud. El que habla garantizó la silla donde el Perú está sentado ahora y posteriormente confirmamos nuestra presencia abonando 75.5 millones de soles para garantizar vacunas del segundo semestre del 2021. Entonces, no es que no se hayan hecho nada, no es que no hayamos pagado, no es que nos hayamos sentado sin Pero Víctor, hacer lo que tú estás diciendo, ¿qué es lo que hemos pagado? Hemos pagado COVAX, es decir, hemos pagado COVAX. Como el superfondo, ¿no es cierto? Pero el problema es que depende de quién le provea esas vacunas. O sea, es como un mecanismo igualitario, ¿no es cierto? Democratizador para que la vacuna le llegue a todos. Pero necesitamos la vacuna ahora, no en agosto. Está bien lo de agosto, pero la respuesta que no se entiende es por qué México tiene contrato con Pfizer, Chile tiene contrato con Pfizer, las vacunas ya están a punto de llegar o ya llegaron, van a empezar a vacunar y nosotros no. ¿Por qué? La capacidad de negociación de México, Brasil y Argentina, solamente para ponerte esos 3 países, es diferente que la del Perú porque ellos tienen otra arma de negociación que nosotros no tenemos, que es la capacidad de producción. México dice, investigue mi país y ponme más adelante en la cola. Dame una cantidad de vacunas que yo te voy a comprar, ponme más adelante en la cola y además yo les voy a poner mi planta de fabricación de la vacuna para todo Centroamérica. Lo mismo hace Brasil y lo mismo hace Argentina para Sudamérica. Nosotros no tenemos esa carta. Nosotros negociamos solamente con nuestra capacidad de compra y somos un país pequeño. Económicamente también Chile pone mucho más dinero que lo pone el Perú. De hecho, está comprando mucho más vacunas para su población, incluso para poder vender, porque está comprando, según los informes oficiales, el doble de vacunas. Vamos a terminar comprándole... Lo conversábamos el otro día con Antonio Prato, vamos a terminar comprándole vacunas a otros países que han comprado más de los que necesitan en lo inmediato. La cruda realidad es que no tenemos una vacuna para aplicar en este momento y no sabemos aún cuándo la vamos a tener. Es decir, el mundo entero está empezando a aplicar la vacuna de Pfizer y nosotros estamos fuera. Llegamos tarde. Perdón nuevamente, Nicolás. Entiendo el sentido de tu pregunta, pero también hay que aclarar algunos puntos, ¿no? Acaba de pasar una noticia que casi todos sabíamos, en el sentido de que México va a recibir cerca de un poquito más de 100.000 vacunas dentro de un par de semanas. 125.000 vacunas para el primer paquete de un total de 34 millones de vacunas que han sido compradas. Y dentro del primer trimestre iba a recibir 2 millones. El Perú iba a recibir 50.000 y en el primer trimestre 1.800.000. O sea, casi lo mismo que ha firmado México, ha firmado el Perú. El Perú no ha firmado el contrato final. Claro, pues, pero la pregunta es ¿por qué? Claro, pero si no, yo he hablado con gente, Víctor, y lo hemos conversado también contigo en relación al tema de las pruebas. Si tú no estás en el momento oportuno, en un mercado donde hay una enorme demanda, si tú no compras, lo va a comprar otro. Y a la hora que quieras comprar y te decías, bueno, ya, ahora firmamos, ya no hay pues, ahora vas a tener que ponerte en la fila porque la tendrás en marzo, en abril o quién sabe cuándo. Pero ya no en diciembre, enero como los otros. Ya, Nicolás, estoy de acuerdo
Estamos de acuerdo en el sentido de lo que te contesté hace un rato. El Perú ha avanzado en varios frentes. Hicimos la parte legal, ahora ya tenemos para hacer la aprobación, por ejemplo, rápida, ¿no? El proyecto de ley que presentó el presidente Vizcarra fue aprobado en el Congreso. Ya tenemos cerca de 4.000 millones de soles para comprar vacunas y comprar todo el resto para la campaña. También tenemos plata. Tenemos más de 20 preacuerdos. Tenemos con Pfizer el acuerdo de confidencialidad. Tenemos el acuerdo de vinculante. Faltaba el contrato. Cuando se iba a firmar el contrato, entre otras cosas, tuvimos 3 gobiernos. La caída del presidente Vizcarra, el ingreso del gobierno de usurpador Merino, y luego nuevamente un gobierno pero de Víctor, transición. excepto esos 6 días en que el Estado peruano se congeló en algunos ministerios, la ministra ha sido la misma, Pilar Macetti. No, pero el que fue firma, la ministra de Vizcarra, es la ministra de Sagasti. Entonces explícame por qué si es la misma ministra, esos 6 días Nicolás, de congelamiento, por así decirlo. Nicolás, la que firma el acuerdo no es la ministra. La que firma, el personaje responsable de la firma del contrato o el acuerdo es el viceministro de Relaciones Exteriores, según resolución ministerial del 12 de agosto, 074. ¿Por qué? Porque el 11 de agosto la presidencia del Comité Multisectorial pasa del ministro de Salud al ministro de Relaciones Exteriores. Inmediatamente después se designa al firmante de los contratos al viceministro de Relaciones Exteriores. Esa es la persona encargada de firmar los contratos. Claro, pero fíjate lo que ha dicho Mario López, el exministro de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Él ha dicho, aparte que él espera que la vacuna esté en el primer trimestre en el Perú, dice, el acuerdo final con Pfizer debió firmarse fines de noviembre o comienzos de diciembre. Señaló que, sin embargo, el actual gobierno decidió revisar el convenio. Y en esa revisión del convenio se han ido pasando los días y al final no se ha firmado el contrato. Y la realidad que tenemos, insisto, y no quiero resultar antipático ni impertinente, es algo que tomo de tu propia argumentación en relación a lo de las pruebas. Si tú no firmas y pones la plata por delante en una circunstancia como esta, pierdes el lugar en la fila. Nicolás, y vamos a terminar comprándole la vacuna a otros, Víctor. Nicolás, usemos la línea de tiempo que tú estás señalando. Se iba a firmar a fines de noviembre. ¿Por qué no se firmó? Porque los que se sentaban en la mesa era un nuevo gobierno, producto de nuestra crisis política. Eso, Nicolás, no ha sido bien comunicado. Y eso es lo que he venido reclamando. El Perú, como tú, yo y todos los ciudadanos de este país, necesitamos saber por qué no se firmó. Claramente, yo no puedo afirmar categóricamente las razones por las cuales no se ha firmado, pero necesitamos, pero si tú eres ministro de Salud, Nicolás, y eres el responsable de la vida y la salud de los peruanos, Víctor, te paras sobre la mesa, ¿me entiendes? Nicolás, te paras sobre la mesa, te paras en donde haya que pararse, en la puerta de la Cancillería, en la puerta a exigir que se firme esto de una vez, pues te está jugando la vida de las personas. Vamos a entrar, Víctor, lamentablemente ya hay señales de esto que podríamos haber iniciado el ingreso a un rebrote. Y vamos a enfrentar este rebrote sin la principal arma que deberíamos tener, que es la vacuna. Lamentablemente. Y esto puede ser, como la experiencia lo ha probado, mira lo que ha pasado en Europa. O sea, el rebrote es peor que la primera fase de la epidemia. Ya, Nicolás. El día de ayer yo también he escuchado al ex ministro de Relaciones Exteriores López, en la cual, como tú bien sabes, Pfizer es una sola puerta, son varias puertas las que están prontas a cerrar. Lo que debemos hacer ahora, en adelante, es garantizar que tengamos la vacuna el primer trimestre. Ese debe ser nuestro objetivo. Ya tenemos que regresar a hablar con Pfizer para firmar ese contrato que está a punto de hacerse, y tenemos que acelerar el proceso de firma con los demás. Ya, pero Víctor, tienes que decirme qué hicimos mal. O sea, acabamos de hablar con un periodista chileno que nos dice que los acuerdos y los contratos en Chile se empezaron a firmar en mayo, Víctor. En mayo. No, perdóname, Nicolás, pero te estoy diciendo que nosotros hemos firmado con Pfizer desde el 2 de agosto se firma el primer acuerdo con Pfizer.
El Ya, primero, el de ya pues, confidencialidad. pero explícame entonces, ¿cómo es posible que si hay acuerdos, y eso nos lo ha dicho también la gente del Comando Vacuna, desde agosto la película estaba clara, estaba claro lo que había que hacer, había que hacerlo. ¿Y qué había que hacer? Poner la plata sobre la mesa, firmar los contratos. No, Eso era lo que había que hacer. no te equivoques. No te equivoques, porque para el 2 de agosto Pfizer no tenía seguridad sobre la calidad de su vacuna. Por eso se llama acuerdo de confidencialidad. Tú me vas diciendo cómo va tu vacuna, Claro, y yo te voy diciendo Víctor, cómo van a ser Víctor, las condiciones del contrato. Víctor, pero eso, Y se han eso es hecho lo que 20, marca la Nicolás. diferencia. Pues, ¿por qué ellos tienen la vacuna y nosotros no? Porque sabiendo que habían riesgos de que en las pruebas las vacunas no dieran los resultados adecuados o que por alguna razón de cualquier naturaleza, ¿no es cierto?, la vacuna no tuviera el destino y no pudiera cumplir el laboratorio, te devolvían el dinero. Se han contratado seguros, Nicolás, lo han hecho todos los países. Entonces Nicolás. nosotros, hasta no estar seguros de que la vacuna sea lo que se supone que va a ser, no firmamos, ya llegamos tarde, porque ya todo, o sea, pero te das cuenta la diferencia. O sea, tú dices, desde agosto ya habíamos firmado acuerdo de confidencialidad. Víctor, estamos diciembre y no tenemos Nicolás. una vacuna y todavía no firmamos el contrato. Nicolás, tú lo que estás haciendo es repetir los argumentos del señor Prato. Eso es lo que estás haciendo. Algunos sí, porque me parecen razonables, Estás porque haciendo- además lo he entrevistado varias veces. Lo has hecho en el pasado, repetir los argumentos de gente que tiene algunos intereses que tiene que revelar. El señor Prato ha sido miembro de la FARPE y dentro de los miembros de la FARPE, uno de los socios de la FARPE es Pfizer. Y está bien que lo haga, tiene intereses, perfecto, pero que lo revele. Pero Víctor, Estamos hablando- me parece sinceramente increíble lo que estás diciendo, porque a estas alturas, ¿Por qué? o sea, a mí qué me importa de qué laboratorio sea, si es público o privado, si el Bueno, laboratorio en las chino es estatal o no es. negociaciones- Lo que yo quiero es la vacuna. En las negociaciones, Nicolás, y te lo vuelvo a repetir por tercera vez, no es solo Pfizer, hay varias que están como Gamaleya, está Sinopharm, que todavía necesitan la ratificación de la calidad de su vacuna, pero ya las negociaciones han avanzado con todas ellas. Ya pues, pero Pero sigue sin sí, contestar a sí, la Nicolás, pregunta. La sí, pregunta es Nicolás, tan simple como sí, esta. Nicolás. ¿Por qué? Si, como Nicolás. tú dices, desde el mes de agosto teníamos convenios de acuerdo de confidencialidad, suscritos, estamos 16 de diciembre y no tenemos vacunas. Y no tenemos Nicolás. contratos firmados. Nicolás, Y no podemos decir nuevamente, a la gente desde cuándo se podrá empezar a vacunar porque ni nosotros mismos lo sabemos. ese punto que tú acabas de señalar es el punto de partida de la siguiente fase. Señores presidente Sagasti, señor ministro de o señora ministra de Relaciones Exteriores y señora ministra de Salud, díganos por favor cuál es la situación actual, qué va a pasar hoy día en la tarde, qué va a pasar mañana, qué va a pasar la próxima semana y qué va a pasar el próximo trimestre en relación con las vacunas. Porque lo que tenemos son en este momento varias versiones del propio gobierno acerca de nuestra situación. Eso es lo que debemos hacer hacia adelante, Nicolás, ¿o no? Yo pienso sinceramente, Víctor, que ya ha llegado la hora que en el Perú la gente sea responsable por las consecuencias de sus decisiones o sus omisiones. Es decir, y lo que nos está pasando ahora es una historia repetida. O sea, hemos estado haciendo pruebas rápidas porque llegamos tarde a las pruebas moleculares, lamentablemente. Y eso debería tener responsables. Y ahora estamos llegando tarde a las vacunas y alguien tiene que ser responsable, ¿no? ¿O no? Nicolás, O sea, efectivamente. Por Por eso eso es un problema y pasa en todas las áreas, Víctor, porque pasa hasta en el periodismo. Tenemos periodistas que no tienen historia, no se acuerdan de lo que hacían hace 20 años, ¿no? O de los Nicolás. compromisos políticos que hicieron o de los errores que cometieron. No, todos son perfectos, pero nadie ha cometido errores. Nadie es responsable de nada. Y eso nos está haciendo mucho daño como sociedad. Porque no, eso Bueno, es lo que no te permite corregir las cosas. Si no determinas dónde están los errores, quiénes son los responsables, o sea, limpias el aparato del Estado de los ineficientes y haces las cosas como se deben hacer, pero a partir de reconocer y aprender de las cosas que se hicieron mal. Estoy de acuerdo completamente contigo, pero también estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que nosotros necesitamos Bueno, saber qué vamos a hacer adelante. Dentro de eso, Nicolás, otra cosa que también recae sobre la responsabilidad del gobierno hoy es tomar decisiones
sobre, independientemente de la vacuna, porque tampoco íbamos a tener vacuna en esta fecha, qué vamos a hacer para frenar el incremento de los casos que se está produciendo en varias partes del país. Y eso es algo que también se tiene que decidir e informar al Perú si nosotros vamos a seguir abriendo la economía sin respaldo de la salud o si vamos a tomar algunas acciones que frenen el impacto que está teniendo, por ejemplo, en el norte del Perú. Ese es algo que no se está discutiendo y se debe discutir abiertamente. El Colegio Médico tiene una propuesta, Víctor, hay que discutirla. Acá lo estamos discutiendo. Yo he repetido hasta el cansancio que las ilusiones del Perú mueren en el presupuesto de la República. O sea, en este momento, ¿sabes lo que está pasando? Tú lo tienes que saber porque eres médico. Los médicos están reclamando que les den el equipamiento, que les cumplan con los bonos, que cumplan los compromisos que tú mismo hiciste, además con respecto a temas laborales. Sigue lleno de trabajadores CAS, sigue lleno de trabajadores de la salud que tienen que cobrar por recibos, por honorarios con meses de retraso. Le han desenchufado el contrato a mucha gente que no tienen contrato desde el 1 de enero. Y así vamos Nicolás, a enfrentar la pandemia. Eso lo debemos... O sea, Nicolás, el primer problema que tenemos que resolver, Víctor, es con qué gente vamos a enfrentar la pandemia. Y en qué condiciones Nicolás, eso lo debemos discutir. Y los médicos y Eso los lo trabajadores, debemos las enfermeras, ya se cansaron. ¿Eso lo debemos discutir tú y yo o lo debemos discutir liderados por el gobierno? Bueno, eso es una responsabilidad del gobierno. Nosotros cumplimos nuestra función como periodistas de poner los problemas sobre la mesa. Es decir, bueno, porque a eso me refiero. Hay que promover el nivel primario de atención, hay que detectar tempranamente. Bueno, eso supone dos cosas, tener pruebas moleculares y tener personal para hacer la chamba. Y tu problema de personal no lo has resuelto, pero ni de lejos. O sea, no sé. Pero lo que viene diciendo Nicolás acerca del problema de personal, nosotros empezamos esta epidemia, y tú lo sabes, Nicolás, con un déficit de 70.000 personas, el cual se incrementó al doble cuando empezamos la epidemia. Pero el déficit de recursos humanos es histórico. ¿Hay que resolverlo? Sí. Tenemos que recibir las señales de nuestro gobierno en el sentido de qué vamos a hacer hoy, mañana, pasado y los próximos 3 meses. En el norte no esperan, Nicolás. Sí, de acuerdo. Ahora, Víctor, precisamente sobre eso, o sea, ya partiendo de nuestra cruda realidad, no vamos a tener, y no sabemos hasta cuándo, una vacuna, número 1. Número 2, todo indica que se nos viene un rebrote. Número 3, el Colegio Médico, con coraje, ha planteado cosas que pueden resultar muy antipopulares, muy poco populares, quiero decir, no se me malinterprete, o sea, digamos, la gente no ve con simpatía el que se hable del inicio de recortar las horas, o sea, aumentar las horas del toque de queda, en algunos lugares hacer cuarentena severa, porque va contra el interés económico de la gente que no da más. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en un contexto como este? El Colegio Médico está proponiendo incluso la posibilidad de entre el 22 y el 22 de diciembre y el 6 de enero ajustar medidas que no lleguen a una cuarentena extrema, pero que sí restrinjan las actividades. Yo he propuesto algo similar, Nicolás, en el sentido de que usemos los mecanismos que usan nuestros vecinos, incluso en Europa, desde un semáforo. Algunas zonas estarán en rojo, otras zonas en amarillo, otras zonas en verde. Esa propuesta, la del Colegio Médico o cualquier otra, decidámosla, discutámosla, aprobémosla e implementémosla. Pero ya. No podemos esperar.